And you argued that a police report that came out this week showed there were just two people flirting with each other. But I want to just make sure our viewers know what that report said, that the woman said that when she tried to leave Hegseth's hotel room, he blocked the door, ended up on top of her and performed a sexual act. She also said that she, quote, remembered. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de muchos. Y son las enormes contradicciones dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Por qué es que están tan dispuestos a investigar a unos con lupa, mientras que a otros lo dejan pasar como si nada? Y bueno, si eso te parece un poco sospechoso, te invito a que te esperes un poco porque lo que voy a contarte te va a sorprender. Pues perfecto, señores, quiero que empecemos con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Quién es Mike Johnson y por qué está en el ojo del huracán? Bueno, pues Mike Johnson es el actual presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Hace no mucho, él mismo decía con total seguridad que Hunter Biden debía ser investigado, por lo menos hasta las últimas consecuencias. Porque, según él, el pueblo estadounidense merecía saber todo sobre la vida privada de Hunter, incluso sus relaciones personales y problemas de adicción. Ya por ahí comenzamos un poco fuerte, ¿no? Are you expecting to subpoena Hunter Biden? I'm looking at that. I think that desperate times call for desperate measures, and that perhaps is overdue. We've not made a full decision yet. I'm counseling with the attorneys involved on all of this to see what the contours of. I'm an attorney myself, so I speak the language. We're trying to move forward on some of this very aggressively. I think the American people are owed these answers, and I think our suspicions about all this, the evidence that we've gathered so far, as you know, is affirming what many of us feared may be the worst. And, as Jamie Comer likes to say, bank records don't lie. We already have a lot of this evidence, the dots are being connected, and we'll see where it leads. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le preguntan por Matt Gaetz, el congresista republicano que enfrentó serias acusaciones de tráfico sexual? En ese entonces cambia un poco el discurso, ¿no? Según Mike Johnson, no se debe de investigar a ciudadanos privados. O sea, ¿cómo? No que había que investigar todo. Esta doble moral no solo es un poco frustrante, sino que también pone en evidencia cómo es que se manejan las prioridades dentro del partido. But with regard to the report, there's a very important reason for the tradition and the rule that we have almost always followed, and that is that we don't issue investigations and ethics reports on people who are not members of Congress. Por si fuera poco, pues Matt Gaetz anunció hace poco que tiene intenciones de postularse ahora como gobernador de Florida. Todo esto para hacerlo más interesante, seguramente Donald Trump lo estará apoyando. Nos imaginamos un poco este escenario y sería catastrófico. Ahora bien, vamos con un tema muy polémico, ¿no? Son los nombramientos de Trump para su futuro gabinete. Empecemos un poco con Pete Hegseth, ¿no? El candidato de Trump para secretario de Defensa. Yo creo que este tipo tiene un historial que realmente, si es que lo ponen a observar un poco, da miedo, mis amigos. En el 2017 fue acusado de abuso sexual, según un informe policial que detalla que habría bloqueado a una mujer en una habitación de un hotel y cometido actos contra su voluntad. ¿Qué hizo después? Le pagó a la víctima un acuerdo de confidencialidad, algo que ya hemos visto normalmente entre algunos republicanos. Bueno, pues aquí viene la gran pregunta. Si todo era, como dicen algunos, un simple malentendido, ¿por qué pagar para que la víctima no hable? Yo creo que eso no suena nada bien. Por otro lado, no solo están las acusaciones, tampoco tiene la experiencia para el puesto, ¿no? Nunca lideró una unidad militar importante, formó parte de la Guardia Nacional, eso es cierto, pero nunca estuvo a cargo de algo significativo, y en esta ocasión sería algo administrativo. Entonces, ¿por qué lo nominan para un puesto que es tan crucial como secretario de Defensa, donde tendría que manejar nada menos que todo el arsenal nuclear? Yo creo que este tipo de decisiones son las que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando con los estándares? ¿No debería ser este uno de los puestos más rigurosamente evaluados en el gobierno estadounidense? Pues bueno, aquí es donde entra la defensa por parte de los senadores republicanos. Seguramente no se van a creer lo que algunos han dicho para justificarlo. Empecemos con el senador por Oklahoma, Mark Wayne Mullin. Aseguró que todo esto fue un simple filtreo.
entre Pete y la mujer que lo acusa. Incluso llegó a decir que la víctima fue la agresora. Tal cual, mis amigos, aquí no solo están minimizando las acusaciones, sino que están culpando ahora a la víctima, algo completamente, yo creo que inaceptable. And you argued that a police report that came out this week showed they were just two people flirting with each other. But I want to just make sure our viewers know what that report said, that the woman said that when she tried to leave Hegseth's hotel room, he blocked the door, ended up on top of her and performed a sexual act. She also said that she, quote, remembered saying no to a lot. Yeah, go ahead. Dana, if we're going to get into that, let's talk about the whole police report. Now, I know you've read it, and I have definitely read it. First of all, the police report, if you look at it, it's very clear that what Pete was saying and what his attorney was saying was accurate. There was no case here. He was falsely accused. If you go back and you read the report, there was 2 eyewitnesses said that she was being the aggressor. Pete wasn't even flirting with her. He was flirting with a different girl, and the other girl was trying to flirt with Pete, the Jane Doe here that is unmentioned. From your perspective, you believe his part of the story and not hers. I absolutely do. He wasn't charged. He wasn't even kind of charged in this. There was no crime committed. The police dropped everything. It's what's unfortunate in today's world. You can be accused of anything, and then especially if it's something like this, you're automatically assumed to be guilty. If you read the police report from cover to cover, which I have, and I know every reporter has too, it is clear there was nothing there. There was clear that there was no crime committed. And so that doesn't prevent Pete from moving forward in this. The American people gave President Trump a mandate because they want to change the way government has been working. Government has been working for a party, not for the people. And President Trump is putting people there that's going to make changes. And unfortunately, the establishment is trying to hold that back and trying to find every little piece of detail they can to say that this person. Luego tenemos al senador por Tennessee, Bill Hagerty. Argumenta que estas acusaciones salen a la luz en momentos estratégicos, que no debemos distraernos de lo que realmente importa. Según él, pues Pete es un líder inspirador, que tiene el apoyo de la gente. But he's faced these allegations of sexual assault dating back to 2017. My understanding is Donald Trump didn't even know about those allegations until after he named him. Is that your understanding? John, all these are, as you said, are allegations. It's amazing how this comes out. Pete is a very talented individual. I talked with him earlier this week. He told me, John, about how many people had written to him and said, look, I was thinking about getting out. You know we have a huge recruitment problem, a huge retention problem in the military. I was thinking about getting out, but now that you've come to lead us, Pete, I'm going to stay in. That's the type of inspirational leader we need to see. Don't let these allegations distract us. What we need is real significant change. The Pentagon has been more focused on pronouns than they have lethality the past 4 years. We need to get back to business, and I think Pete is just the person to do it. Pues bueno. Luego tenemos a Eric Smith, de Missouri, que fue más directo aún. Dijo y citó, si Donald Trump lo elige, yo estoy de acuerdo. Así de sencillo, no hay más. No importan las acusaciones ni los antecedentes. Para él, si Donald Trump dice que está bien, es suficiente. This is a decision that President Trump made to bring in another disruptor. And I think if you look at this election, it was disruptor versus establishment. He ran on this. And there needs to be reform in the Pentagon, whether it's procurement, whether it's getting rid of divisive DEI that's dividing our military by race. There's no place in our military. I think he's talked about eliminating that. And then also making sure our focus is on our chief adversary, China. Let me ask you, I guess, big picture, Senator, you're on the Armed Services Committee, and there's a known sexual assault problem in the military. Do you believe that Pete Hegseth is the right person to lead the military, given all of that, at this very moment? Well, he's not been charged with anything, Kirsten. I think that's important. And so you read from a police report. I've not seen the police report, but again, I'd like to. There's probably more documentation around this that would be interesting to see. So I hear you saying you have questions. Well, of course I'm going to have questions, but... Yo creo que esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Dónde queda la responsabilidad de estos líderes? Ellos tienen el deber de evaluar cuidadosamente a cada candidato, especialmente para puestos tan importantes. Aquí parece que todo se reduce simple lealtad política. Por suerte, no todos están dispuestos a quedarse callados.
Una de las voces, yo creo que más fuertes en este debate ha sido la de Tammy Duckworth, senadora demócrata y veterana militar con una amplia hoja de experiencia. No solo criticó la falta de cualificaciones por parte de Pete Hegseth, sino que también destacó lo peligroso que es ignorar las acusaciones que hay en su contra. The offense code as, quote, rape victim unconscious of the nature of the act. It details both the accusers and Hegseth's version of events. Here's what Senator Markwayne Mullins said it shows. Two people flirting with each other. Is the committee going to speak with the victim to ask if this was a misunderstanding? Well, that will be the decision of the Republican chairman of the committee next year. I hope that we will, but I suspect that they, again, will roll over for Mr. Trump. Frankly, I will raise those questions. Remember that we've just fought over a decade of fights and overhauled the military and its treatment of military sexual trauma. It's frankly an insult and really troubling that Mr. Trump would nominate someone who has admitted that he's paid off a victim who has claimed rape allegations against him. This is not the kind of person you want to lead the Department of Defense. Señaló algo muy importante y que me gusta remarcar en este momento, y es que recientemente el ejército de Estados Unidos ha hecho grandes esfuerzos para abordar problemas de abuso y acoso sexual dentro de las filas. Entonces, nominar a alguien con este historial yo creo que es un retroceso enorme, ¿no? Es una falta de respeto, es un insulto. O sea, ¿qué mensaje le estás enviando a las víctimas y a los militares cuando pasas por altas acusaciones que son tan serias? Duckworth también cuestionó las ideas retrógradas de Pete, como su oposición a que las mujeres tengan roles de combate en el ejército. Yo creo que esto, a pesar de que muchos y muchas líderes militares han demostrado su valor y su capacidad en estos roles, debe de ser tomado en cuenta. Es momento de hablar porque este tema es muy importante. Primero estamos hablando de personas que manejarán las instituciones más poderosas de Estados Unidos. O sea, estamos hablando del Departamento de Defensa y el arsenal nuclear. O sea, no podemos permitirnos que estas decisiones sean tomadas tan a la ligera. Segundo, pues todo esto nos expone una gran hipocresía dentro del Partido Republicano. Por un lado se presentan como el partido de los valores familiares y la moral. Por otro lado, están dispuestos a ignorar acusaciones graves de abuso, infidelidad y otros tipos de comportamientos que, mis amigos, son totalmente cuestionables. Tal como lo dijo Tammy Duckworth. ¿Cómo es posible que nominen a alguien que pagó para silenciar a su acusadora? Finalmente, yo creo que esto nos plantea una variedad de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de líderes queremos para nuestras instituciones? ¿Personas que son solo leales a un partido o una persona? ¿O personas que realmente van a estar capacitadas, van a estar comprometidas con su país? Vayan dejándome sus opiniones en los comentarios mientras continuamos desarrollando las noticias. Pues señores, al parecer, de algún modo, Donald Trump ha obligado a Marjorie Taylor Greene a hacer el ridículo en vivo por televisión. Antes de todo esto, quiero que comencemos a hablar un poco sobre el famoso Doge Committee. No tiene nada que ver con memes, con criptomonedas. Estamos hablando de un subcomité liderado por Marjorie Taylor Greene, quien ha ganado fama, ¿no?, por comentarios muy, pero muy controvertidos. Ella misma dijo en una entrevista que este comité se encargará de revisar en qué se gasta el dinero público. Pero mis amigos, aquí viene algo bastante interesante. ¿Qué es lo que quieren recortar en sí, no? Entre las cosas que Marjorie Taylor Greene ya ha puesto en la mira son las siguientes. Que según ella solo transmiten propaganda demócrata, ¿no? Que el NPR solamente va a transmitir propaganda demócrata. Habrá programas de becas para investigaciones científicas, incluyendo algunos en el extranjero. Financiamiento para Ciudad Santuario y estados que según ella protegen a inmigrantes ilegales. Literalmente, estos son los puntos más importantes que quiere recortar. ¿Qué fue lo que dijo? Que van a revisar cada centavo y que no les importa lo que la gente sienta al respecto. Veamos un poco qué fue lo que dijo.
that's how I'll be separating things on the oversight subcommittee on DOGE. We'll be looking at everything from government-funded media programs like NPR that spread nothing but Democrat propaganda. We'll be going into grant programs that fund things like sex apps in Malaysia, toilets in Africa, all kinds of programs that don't help the American people. I want to talk to the people at the Pentagon and ask them why they can't find billions of dollars every single year and why they fail their audit. But not just that, Maria. I'd like to talk to the governors of sanctuary states and the mayors of sanctuary cities and have them come before our committee and explain why they deserve federal dollars if they're going to harbor illegal criminal aliens in their states and their cities. We're going to look in every single aspect, and we don't care about people's feelings. We're going to be searching for the facts, and we're going to be verifying if this is worth spending the American people's hard-earned tax dollars on. Amigos, yo creo que esto no es transparencia, ¿no? O es una guerra contra lo que no le gusta. ¿Qué opinan ustedes? Porque para mí es bastante raro. Ahora bien, el argumento de que estamos consentidos, ¿no? Lo que realmente llamó la atención fue este comentario sobre que los estadounidenses hemos sido consentidos por programas como el Seguro Social y el Medicare. Considérenlo. Son programas a los que millones han contribuido durante décadas. Y señores, ella ha salido a clasificar esto como un privilegio, afirmando que América ha sido consentida por mucho tiempo. See, America's been really spoiled for a long time, but the federal government has been the worst abusers of the Americans' hard-earned tax dollars and the American people's trust. And so our subcommittee has a lot of work to do, and we'll be lining up these important hearings. And most importantly, any program, grant recipient, federal agency, they're going to have to come and tell us why they deserve the American people's trust and are allowed to spend their money. ¿Es esto lo que el pueblo votó? ¿O está completamente desconectada de la realidad de la mayoría, no? Ahora pasemos a algunos de los aliados que parecen estar detrás de este tipo de ideas. Empecemos con el famosísimo Elon Musk, el magnate que lidera Tesla, SpaceX y otras empresas gigantes, ¿no? Como Twitter, bueno, anteriormente Twitter y ahora X. ¿Sabían que Musk dijo públicamente que necesitamos aprender a sufrir económicamente? ¿Saben cuánto dinero tiene Elon Musk? Más de 300.000 millones de dólares. ¿Cómo es que alguien con una fortuna de esta magnitud puede hablar de sufrimiento económico? Y no está solo, ¿no? También tenemos a este señor Vivek Ramaswamy, este empresario vinculado a inversiones farmacéuticas polémicas. Es otro de los que apoyan en reducir el alcance del gobierno y se me hace bastante hipócrita, ¿no? O sea, ¿deberían los multimillonarios decidir cómo vivimos los demás? Aquí entra el tema de el desequilibrio en las prioridades. Lo curioso aquí es cómo estas propuestas siempre parecen beneficiar a los más ricos mientras afectan a quienes más lo necesitan. Elon Musk nos dice que necesitamos sufrir. Pero a ver, ¿cómo sufre un multimillonario? ¿Con menos vuelos en su jet privado? No creo. Ahora entremos en lo más polémico, que es las propuestas de Marjorie Taylor Greene, que quiere impulsar desde su comité, ¿no? Una de ellas tiene que ver con desafiar la ley de 1974, conocida como el Impeachment. ¿Qué significa esto? Básicamente quieren darle al presidente más poder para controlar cómo se gasta el presupuesto aprobado por el Congreso. Ahora bien, ella sugirió ir directamente a la Corte Suprema. Todo esto para poder cambiar las reglas del juego. Veamos un poco qué es lo que dice. DOGE suggests having the Supreme Court review the 1974 Impoundment Control Act, which stops the president from ceasing expenditures authorized by Congress. Tell me about that, because DOGE is taking aim at the $500 billion in annual federal expenditures that are unauthorized by Congress for being used in ways that Congress never intended. Are you expecting to use that Supreme Court review? Yes, we will be looking into that, and I hope to be using that Supreme Court review. Here's something important, though. This was a program that started under Jimmy Carter, and let's face it, Maria, pretty much everything under Jimmy Carter was a disaster. Those were times where people couldn't even afford to live life, and that's pretty much what we've come to today, and it can get a lot worse.
You see, it's been bad the past couple of years for the American people because of the federal government's waste, fraud, abuse, and corruption. But going forward, if this interest keeps compounding like it is on our federal government debt, Americans are going to be living something that they never even fathomed it could be. We're looking at third world country levels of poverty. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? Los críticos dicen que estas medidas podrían abrir la puerta a decisiones económicas muy peligrosas, parecidas a las que llevaron a crisis en el pasado. Incluso creo que mencionó la administración de Jimmy Carter como un desastre. ¿Creen que esto ayudaría a complicar aún más las cosas? Mis amigos, yo creo que está bastante claro. Una de las partes más alarmantes es cómo ella y su comité están apuntando a estados y ciudades lideradas por demócratas. Básicamente, si no se ven alineados con su agenda, planean cortarles fondos federales. Esto incluye estados santuarios y hasta gobiernos locales que no quieran apoyar el tema de las deportaciones masivas. These Democrat governors and mayors want to use their federal dollars and they want to use this funding to harbor illegal criminal aliens, then yeah, we're coming after their money and they don't deserve a single penny of it. ¿Será esto una manera justa de gobernar o es lo que conocemos como el uso del poder para castigar a quienes piensan diferente? Porque para mí está bastante claro. Ciertos discursos políticos están adoptando tonos más autoritarios. Adam Schiff, por ejemplo, describió las declaraciones de Donald Trump y de Marjorie Taylor Greene como un lenguaje de dictadores. Dijo que esto no es lo que los estadounidenses votaron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está exagerando o realmente vamos hacia un tono político más peligroso? You hear that language. How concerned are you that you will be targeted by President-elect Trump and his second administration? Well, that's dictator talk. That's how autocrats talk. They want to make their political opposition an enemy, describe them in those terms. But look, I'm not concerned about myself. I'm going to do my job. I'm not going to have his threats intimidate me from doing so. But anytime you have someone, particularly someone who's going to become president of the United States, fawning over dictators, emulating their language, attacking the press, undermining our institutions, yeah, we should be concerned about it because at the end of the day, it means that the American people will suffer. The American people, I think, voted on the basis of the economy. They wanted change to the economy. They weren't voting for dictatorship. So I think he is going to misread his mandate if that's what he thinks voters chose him for. Amigos, todo esto nos deja con muchas preguntas importantes, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno es el que queremos? ¿Qué programas merecen ser protegidos? ¿Cuáles deben ser revisados? Etcétera. Yo creo que más allá de los nombres y partidos, esto afecta directamente al ciudadano, sea cual sea el color, sea cual sea el partido. Esto es lo que quiero que ustedes comiencen a pensar. Y pasamos a la última noticia, mis amigos, algo bastante interesante. Vamos a hablar un poco sobre los latinos por Trump. Vamos a hablar un poco sobre el plan en Texas para poder construir lo que algunos están llamando como los campamentos de deportación masiva en la frontera con México. ¿Qué significa todo esto para millones de personas? ¿Cómo es que afecta a las comunidades, a la economía y hasta la percepción como país? Pues vamos directo al grano. Todo esto comenzó con una carta enviada el día 23 de octubre de este mismo año 2024, ¿no? Por la comisionada de tierras de Texas a nada menos que Donald Trump. En esta carta se ofrecieron un terreno enorme de 1,042 acres cerca de la frontera con México, especialmente con Stark County, para construir instalaciones de deportación. Ahora bien, lo que proponen no es cualquier cosa. Quieren facilitar la mayor deportación de criminales violentos en la historia de Estados Unidos. Suena fuerte, pero aquí está el detalle. No solo están hablando de criminales, entre líneas también incluyen a trabajadores indocumentados y del mismo modo a familias completas. O sea, estamos hablando de un nivel de redadas que creo que podría afectar a millones de personas, incluyendo comunidades enteras que llevan años trabajando en el país. Según los críticos, esto no es solo un ataque a los indocumentados, sino que también es un golpe a las bases económicas y sociales en las comunidades.
Ahora, lo interesante aquí es escuchar lo que han dicho los involucrados. Por ejemplo, está Tom Homan, que dejó claro que no le importa separar familias en este proceso. Literalmente, mis amigos, lo dijo. Estoy cansado de escuchar sobre la separación de familias. Si violas la ley con un niño, te van a separar y punto. Escuchémoslos. And you know, Tom Homan, you got a very, very powerful weapon that the Democrats, when they're in power, use against Republican administrations, state and local, all the time. Federal funding. If you have a governor who says, I'm not going to cooperate, and I'm going to block you, well then, federal funds should be slashed to that state, and I mean hugely so the people of that state understand that the governor is the responsible party, that the mayor's the responsible party. They can beat their chest to being sanctuary cities all they want. They're part of the United States, whether they like it or not. This is a federal issue. Even the governor of Texas, he's the one trying to enforce federal law against the Biden administration. That won't. But these states, much like the Confederacy, they want to go on their own. They want to do their own thing. To me, you've got a powerful weapon, among others, which is, okay, no federal funds. Boom. Last thoughts. And that's going to happen. I guarantee you, President Trump will do that. And I'm sick and tired of hearing about the family separation. And I'm still being sued over that, so come get me. I don't give a shit, right? Bottom line is, we enforce the law. American families, when I was a cop in New York and I arrest a father for domestic violence or someone for DUI, I separate that family. When you violate the law with a child, you're going to be separated. But you're right. 250,000 children have crossed this border since Joe Biden's been president. They chose to separate themselves. And the children aren't always children. Pueden creerlo. Para él, esto es tan simple como, tú violas la ley, pagas las consecuencias. Pero la pregunta que muchos están haciendo es la siguiente. ¿Es justo aplicar esto sin considerar las circunstancias en cada caso? Por un lado tenemos a líderes como el alcalde de Denver, Mike Johnston, que están listos para oponerse de una manera frontal. En una reciente entrevista dijo que está dispuesto a protestar e incluso a ir a la cárcel si es necesario para proteger a los migrantes en su ciudad. En sus palabras dijo lo siguiente: si veo que los derechos de mis residentes están siendo violados, voy a protestar. Si es ilegal, inmoral o antiamericano, lo voy a enfrentar. Civil disobedience, you've mentioned that a couple of times now. Would you be willing to participate in those as the mayor of Denver? Would you be willing to go out and protest these things? I would. If I believe that our residents are having their rights violated, if I think things are happening that are illegal or immoral or un-American in our city, I would certainly protest it, and I would expect other residents would do the same. Trump's new border czar, Tom Homan, has said that he is willing to arrest leaders like yourself for standing in the way of these policies that they want to enact. Would you be willing to go to jail for these things? Yeah, I'm not afraid of that. And I'm also not seeking that. I think the goal is we want to be able to negotiate with reasonable people how to solve hard problems. Republican and Democratic presidents in the past have all tried to find solutions to these problems. President Reagan helped people get access to work so they could stay and support themselves. Biden and Harris worked on restricting entry at the border to close down. There are a lot of ways to approach this problem. We don't think it has to come to this. But yeah, I think when you look at, Ralph Carr has always been one of my heroes. He was the governor who in the middle of the internment of Japanese Americans said this was the wrong thing to do. And he stood up. It was unpopular. People were mad at him about it. That was in the middle of wartime. If the president or any of his actors are going to do things that we think are illegal or immoral or un-American, we'll stand up against it. Este nivel de oposición no es algo que veamos todos los días y nos plantea ciertas preguntas. ¿Hasta dónde está dispuesta la gente a llegar para resistir estas políticas? ¿Cómo van a responder las autoridades federales? Ahora bien, si crees que esto es un tema que solo afecta a pocos, piénsalo bien. Esto, mis amigos, está tocando fibras muy sensibles en todo el país. Ahora bien, pasemos a los números, porque este plan no solo afecta a las personas, sino que también afecta al bolsillo. Según analistas, si se llevan a cabo estas deportaciones masivas, el impacto económico va a ser brutal. ¿Por qué? Primero, muchas de las personas en riesgo de deportación trabajan en sectores esenciales como lo es la agricultura. ¿Quién crees que siembra, cosecha, procesa buena parte de los alimentos, que esos alimentos llegan a tu mesa? O sea, estamos hablando de que sin esa mano de obra habría menos productos en los supermercados, lo cual significa precios más altos para todos. Incluso George Takei, activista y figura pública, comentó al respecto. Él afirmó que las deportaciones masivas no solo son inhumanas, sino que también van a causar un aumento drástico en los precios de los alimentos y
más inflación. Imagínate ir al súper y que el precio de las frutas, de las verduras, de la carne se dispare. No solamente eso, estas políticas también van a afectar sectores como la construcción, sectores como el servicio, donde los trabajadores inmigrantes son pues fundamentales. Entonces, ¿quién va a pagar la cuenta? Todos nosotros. Finalmente entramos en la parte más delicada. ¿Esto es legal y moral? Algunos proponen usar la Guardia Nacional e incluso el Ejército para llevar a cabo estas deportaciones. Aquí es donde entra en escena Rand Paul, un senador republicano muy conocido por estas posturas conservadoras. Incluso él dijo lo siguiente: no queremos imágenes de tropas marchando por las calles, entrando a casas y tocando puertas. Eso sería un error terrible. If they send the army into New York and you have 10,000 troops marching, carrying semi-automatic weapons, I think it's a terrible image and I will oppose that. But it's not that I oppose removing people. I just object to what has been against the law for over 100 years, and that's using the army. But deputizing the National Guard, that specifically is the proposal. You also oppose that. I don't think it's the best way to do it. It's less clear whether that's legal or illegal. Typically, it has to be done at the behest of the governors. I still don't like a militarization of police, whether it's National Guard or Army. I think there's a lot of FBI. There's a lot of Border Patrol agents. There's a better way to do it, and it needs to be individualized. That doesn't mean I'm any less serious about getting it done. It just needs to be done according to the law and consistent with our traditions. Si hasta alguien, como Rand Paul, está diciendo que esto es demasiado, ¿qué nos dice esto sobre la dirección que estamos tomando? Además, ¿qué impacto tendría en la reputación como país? Estados Unidos siempre ha sido visto como una tierra de oportunidades, ¿no? El famoso sueño americano, no como un lugar que levanta campamentos para familias. ¿Será que se van a olvidar completamente estos valores estadounidenses? Ahora bien, lo que está pasando en Texas, yo creo que no es una sola noticia más. Yo creo que es una llamada de atención para todos nosotros. No se trata solo de política, se trata de derechos humanos, se trata de economía, se trata de cómo definimos nuestra identidad como nación. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que estas políticas son la solución o crees que están llevando a más problemas? Déjame en los comentarios porque quiero conocer cuál es tu opinión. Y bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Te agradezco mucho si es que te has quedado hasta este punto. Y bueno, pues, si es que te hizo pensar un poco, te invito a que le des un like, lo compartas, te suscribas a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo para que recibas más contenido como este. Yo creo que juntos podemos crear esta conciencia sobre temas que, quién sabe, quizás incluso puedan cambiar algunas cosas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.